Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Carlos Ama, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Educación, modalidad virtual de la Universidad Minuto de Dios. En este video vamos a hablar del texto Frankenstein Educador del escritor Philippe Morieux, en especial del capítulo titulado A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía. El texto nos invita a replantear muchos de los supuestos teóricos que manejamos sobre educación y pedagogía. Iniciando por la pregunta, ¿el alumno realmente debe estar en el centro? Con ayuda de citas de Juan Jacobo Rousseau llegamos a la conclusión de que esto podría ser contraproducente. Un niño, al final, es una tabula rasa, una mente en blanco, una persona que está absorbiendo información del medio en el cual existe. Al estar dispuesto a aprender y ser el centro del aprendizaje, habría una pequeña posibilidad de que el infante esté rezagado a sus propios caprichos o a la manipulación demagógica. Esto no sería pues conveniente para la formación de un ser humano o para el aprendizaje de nuevas habilidades. De igual forma, el texto nos recuerda que nosotros no debemos fabricar un individuo, ¿sí? Los seres humanos no somos máquinas. Y cuando tratamos de enseñar siempre a través de un modelo, podríamos estar corriendo el riesgo de estar intentando prolongar el yo, ¿sí? Es decir, prolongar la existencia de una cultura que ya conocemos por más generaciones. Esto tampoco sería pertinente. Lo que realmente nos permite formar una educación viable es recordar la relación que existe entre el sujeto y el mundo. Pues la educación debe introducirnos al pensamiento, pero jamás debe moldearlo. Fuera de esta primera idea, también es importante mirar los aspectos que la lectura permite fortalecer dentro de nuestra práctica profesional. El escritor nos habla de 7 exigencias que se pueden implementar para mejorar el proceso o realizar realmente el giro copernicano en pedagogía. La primera sería recordar que el niño que ha nacido, la persona que se va a educar, no es un objeto en construcción. Es decir, podríamos usar aquí la idea de otra edad de Lévinas. El otro es diferente a nosotros y por ende debemos recordar que él es un individuo que tendrá sus propias facultades, sus propias fortalezas y por ende debemos respetarlas. Podríamos hablar incluso aquí de las inteligencias múltiples. Una de las siguientes exigencias sería aceptar que habrán retos dentro del proceso de formación, es decir, habrán personas que se choquen con las ideas que se tratan de enseñar. Pero esto es algo que debemos aceptar como necesario en el proceso educativo. Debemos evitar pues el conflicto o la exclusión de aquellos que piensen diferente o que asimilen de forma particular la información que se enseña. La tercera exigencia es hablar de la reconstrucción, ¿sí? O el reconocer, en palabras de Enrique Dussel. Pues nosotros debemos recordar que aprender simplemente es adaptarnos, ¿sí? Aprender no es únicamente academia, aprender es la vida. Nosotros debemos aprender cómo las personas toman una información de un entorno en función de su propio proyecto de vida. Esto sería lo más interesante. No seguir conociendo, sino reconociendo aquello que ya nos enseñan como una base. La cuarta exigencia es el deseo de aprender. Al final todo se reduce a lo que llamaríamos en la actualidad tal vez la motivación. Cada persona debe desarrollar el deseo de aprender. Si no lo hace, pues el proceso estará interrumpido y la transferencia no se dará con facilidad. Como quinto, muy relacionado al anterior, está el espacio de aprendizaje. Nosotros aprendemos desde la llegada a un nuevo contexto. Cada vez que manejamos un nuevo lugar, una habilidad que traemos anteriormente debería de una forma sencilla o de una forma innovadora, tal vez incluso suspicaz, adaptarse a un nuevo contexto. Pero esto viene de la mano con el deseo del aprendizaje. Posteriormente tenemos la idea de la autonomía, una idea que tal vez hemos manejado un poco de forma ambigua, pues asumimos que alguien autónomo es quien va a hacer las cosas de forma individual, no va a necesitar el apoyo de los demás. Sin embargo,
la autonomía en este sentido tal vez sea muy utópica, pues todos necesitamos de otros seres humanos en sociedad para ayudarnos en un ambiente u otro. Por lo cual la verdadera conquista de la autonomía que nos propone Meriu es saber usar un conocimiento en diferentes contextos. Esto nos permitiría realmente considerarnos autónomos. Y finalmente tenemos la idea de que cada encuentro educativo es particular, lo que me llamó personalmente mucho la atención, pues en ocasiones asumimos que una clase que se dicta en un salón, digamos un 10A, va a funcionar en un 10B. Sin embargo, debemos recordar que cada encuentro educativo es particular, cada contexto es distinto. Dentro de la misma institución, cada bloque, cada salón tendrá sus propias particularidades y esto es algo que debemos tener presente dentro del proceso formativo. Finalmente, al pensar en una tensión o un dilema que haya planteado para mi vida personal y profesional la lectura del texto, podría hablar de cómo los seres humanos, desde el principio de la historia, hemos buscado la construcción de una utopía, hemos buscado la construcción de prolongar el yo, ¿sí? Cada vez que tratan de enseñarnos cuando somos niños, uno se da cuenta cómo la sociedad quiere que mantengamos a raya ciertos parámetros o ciertas ideologías, ciertos pensamientos sociales. Pero existen muchas personas que no logran adaptarse a uno u otro ambiente, cuestión de habilidades o gustos. Esto me resulta muy llamativo y muy tensionante, pues si nosotros no aprendemos a respetar las diferencias, la educación cada vez estará más cerrada. Es extraño hablar de cosas normales y anormales, pues dicen que sin lo anormal no existiría el concepto de normal. La tensión más grande sería recordar que cada uno de nosotros es un individuo aparte y que cada uno puede forjar sus propias ideas a partir de las heredadas. Lo interesante aquí entonces sería recordar que nosotros como educadores debemos enseñar a comprender el presente para poder inventar un buen futuro. Espero haya sido de ayuda, un gusto conocerlos, hasta pronto.